De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, la condición más propicia de sufrir discriminación en nuestro país es ser pobre, indígena y ser mujer. Sin embargo, las personas que encuadran en este perfil no necesariamente son las únicas que sufren discriminación. Esta situación no está ajena a otros polos. Por ejemplo, en el que nos vamos a enfocar nosotros es la discriminación en el ámbito laboral. La siguiente investigación se centra en un estudio realizado por el Departamento de Recursos Humanos del Instituto Mexicano del Petróleo, que se realizó a lo largo del año 2014. El objetivo principal del estudio era definir los perfiles, situaciones y problemas o áreas de conflicto dentro del propio instituto. Abarca desde aspectos profesiográficos hasta aspectos socioeconómicos de todo el personal que labora dentro del instituto. Dentro de este estudio, los puntos o los elementos y estadísticas que a nosotros nos van a interesar son las que se refieren al rubro de discriminación laboral, específicamente en el caso de mujeres. El Instituto Mexicano del Petróleo es un instituto que cuenta con un número de personas laborando en él de 941. Existe 530 hombres y el restante son mujeres, de los cuales solamente hay 400 investigadores que tienen base y los demás son prestadores de servicio social o becarios. Donde más encontramos problemas de discriminación es en el perfil de los becarios. Es el perfil más vulnerable en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque los becarios no tienen un contrato fijo, no son personal estable, pero tampoco son personal itinerante y están supeditados a contratación por el investigador. Entonces el investigador muchas veces tiende a discriminarlos, incluso a llegar a un aspecto de acoso que demuestran sobre todo las chicas becarias. Sin embargo, por miedo a perder su fuente de ingreso, pues la mayoría de ellas no denuncian. Dentro del Instituto Mexicano de Petróleo encontramos a la discriminación presente en dos grandes variables, administrativa y a nivel de trato personal. Nosotros concluimos con base en lo anterior que existe violencia de carácter estructural, ejemplificada en dos aspectos importantes. El primer punto es en el área de la remuneración y el segundo punto en el tiempo de ascenso de los puestos. Es importante recalcar que a puestos similares el sueldo es un 18.3% inferior el de la mujer
que el de un hombre. Estamos hablando de cargos similares y por lo tanto responsabilidades similares. En lo que se refiere al ascenso, el tiempo promedio de contratación definitiva a partir del ingreso para un hombre es de 1 año 2 meses en promedio. Para una mujer es de 3 años con 4 meses. Igualmente, para el esquema de ascenso en niveles mando o a mandos inferiores, medios y superiores, para los hombres en mandos inferiores es de aproximadamente 6 meses, en el esquema de mandos medios es de 5 y 7 años y para adquirir un puesto investigador o jefe de sección o de piso está en un periodo de 17.3 años. Para una mujer, el tiempo de ascenso en mandos inferiores es de 4.3 años promedio, el de mandos medios es de 12.5 años y el de mandos superiores está en 27.4 años. Por lo tanto, podemos inferir que en este punto sí existe una discriminación en cuanto al tiempo de ascenso. Del mismo modo, encontramos presente la violencia cultural. Al ser el ámbito petrolero un ámbito no muy permeado por las mujeres o de reciente ingresos de las mujeres al ámbito, es muy difícil, sobre todo en las personas de mayor edad o en el personal de mayor edad, encontrar una buena acogida para las mujeres. Esto, es muy profundo y arraigado. Existe mucha misoginia, donde los jefes de manera constante y reiterativa mencionan que no es lugar para una mujer. Es una de las principales quejas que se tiene. Otra parte importante es que solo el 12% de las becarias tienen permiso de ir a campo. Ir a campo implica, por ejemplo, ir a un pozo petrolero, ir a una zona geológica, ir a estar trabajando dentro del ámbito petrolero en investigaciones. Pueden ser ríos, lagos, industria petroquímica, como ya lo mencioné, plataformas. Y las mujeres en ese ámbito somos muy discriminadas. Solamente el 12% puede o tiene derecho por parte de sus jefes para ir a campo. Los demás mencionan que no es lugar para ellas. Otra de las frases que mencionaron de forma constante las becarias es que les decían que ellas eran la cara del departamento, pero su función no era pensar. Y algo muy reiterativo y que llamó mucho la atención, al menos de mi parte en el estudio, porque cuando yo estuve trabajando de becario era una frase reiterativa y por lo que veo no solamente de mi jefe directo sino de varios dentro de la institución, era que nosotros éramos la cara de la institución, que no debíamos de pensar y que nuestro cerebro se encontraba en nuestras glándulas mamarias, ¿no? Era un aspecto reiterativo que incluso nosotros podemos pensar que es violencia directa, porque es muy agresivo escuchar eso y que te digan que tú piensas con las glándulas mamarias y no con el cerebro, ¿no? Entonces, por lo tanto, también considero que encontramos violencia directa dentro de esa parte. La misoginia y la discriminación es muy reiterativa todavía dentro del Instituto Mexicano del Petróleo para las mujeres. Igualmente, al momento de analizar nuestro problema por niveles de conflicto, encontramos básicamente que el conflicto se va a permear en dos grandes ramas. ¿Por qué? Hay que mencionar esto. Un aspecto que llama mucho la atención dentro de este estudio es que las personas con un mayor grado de estudios, puestos e ingreso son el personal que más hace uso del recurso de discriminación. Aquí estamos hablando de los investigadores, de los jefes de servicio, de los jefes de piso,
que son los que discriminan y también hacen uso del acoso hacia las becarias. Entonces, aquí podemos marcar muy bien los dos ramos. Podemos decir que es un conflicto intergrupal porque generalmente son los investigadores en jefe o los investigadores directamente con el grupo de becarios. Llama la atención que sea con el grupo de becarios y no con el área de servicio social. ¿Por qué? Con uno sí y con otro no, cuando en teoría las responsabilidades serían similares. Bueno, la conclusión que podemos decir es que los becarios, a final de cuentas, reciben sus ingresos, están supeditados a lo que decida el investigador, y el personal de servicio social tiene como mayor grado de libertad al trabajar, y si en algún momento se siente herido, pisoteado o discriminado, puede fácilmente dejar el puesto. Sin embargo, el becario, bueno, tenemos que considerar que es un modo de ingreso, considerando la situación laboral del país y sobre todo los niveles de ingresos o los escalafones de sueldos que podrían aspirar fuera de la institución no son comparables, o sea, están muy por encima de la media. Los sueldos de los becarios, lógicamente del personal de planta y de los investigadores, están muy por encima de la media del salario mínimo nacional. Entonces son puestos muy disputados, donde los becarios pues se aprietan los riñones y deciden seguir dentro de la labor. Igualmente encontramos que es un nivel interpersonal porque, bueno, aquí ya al hablar directamente en una sección, bueno, el jefe con su becario en algún momento genera fricción por este tipo de comentarios. No queremos decir que todos los jefes sean así o que todo el personal, pero sí podemos detectar estos elementos, ¿no? Y finalmente, pues bueno, va al ámbito intrapersonal, porque este tipo de discriminación, acoso, trato, va generando un conflicto, un estrés y, ¿por qué no?, una enfermedad dentro de la misma persona. De acuerdo a lo que hemos planteado, bueno, la dimensión del problema como tal es grande, pero de baja intensidad. ¿Por qué es grande? Bueno, porque es un problema muy permeado dentro de la institución, pero es de baja intensidad porque no ha llevado a un conflicto laboral más allá, en parte porque los becarios, como lo comentamos, no todos demandan, ¿no? O sea, muchos lo ven mal, muchos se quejan de ello, pero no realizan una queja formal. El Instituto Mexicano del Petróleo en el mismo año de 2014 a 2015 solamente recibió 4 quejas formales de discriminación, 3 de mujeres, donde una fue específicamente discriminación por acoso, otra fue de un hombre que también fue por acoso, y 2 de becarias por el problema de discriminación. Las 2 eran becarias de origen indígena, y los jefes, pues aparte de pisotearlas o de tratarlas como hemos mencionado anteriormente por ser mujeres, le agregaban el caudal de ser de una